Bueno, vamos a hablar acerca de, seguimos hablando de trasplantes y vamos a hablar un poquito acerca de medicalización de la vida, ¿no? Em, el concepto de medicalización de la vida supongo que lo escucharon, si no lo escucharon previamente y no lo conocen previamente, em, me lo dicen y hablamos, les mando algunos textos, les hago algún video explicativo, pero entiendo que más o menos conocen la idea de medicalización. Em, y entonces, me parece que es importante hacer algunas consideraciones acerca de esto, ¿no? Em, Número uno, que la medicalización de la vida hace que la medicina tenga la última palabra respecto de la salud y la enfermedad, lo cual pareciera razonable, pero más o menos, porque no es la única disciplina a tener en cuenta respecto de la salud y la enfermedad, sobre todo cuando los conceptos de salud y enfermedad son conceptos eh, que tienen un carácter cultural, que tienen un carácter moral también, y que están además aún dentro del campo eh, específico más cerrado de la salud, que están atravesados por un montón de consideraciones, que no solo son biológicas, sino psicológicas, sociales, etcétera. Pero no solo acerca de la salud y de la enfermedad, sino que también acerca de lo que es vivir bien o vivir mal, ¿no? Y esto tiene que ver con la ética, tiene que ver con la moral, ¿no? Eh, Ustedes, Bioética 1, vieron la definición de ética y de moral, y saben que tienen que ver con esto, con vivir bien, ¿no? Al menos una de las definiciones. Eh, Y, y la medicina tiene muchísima injerencia acerca de qué significa vivir bien, ¿no? Dice mucho acerca de qué es vivir bien y qué es vivir mal. Eh, a veces de forma pertinente y a veces no. Si yo estoy diciendo que comer determinadas cosas es sano y no comerlas, es insano, o comer otras es insano, estoy diciendo cómo vivir, ¿no? Y qué es vivir bien y qué es vivir mal. Y el nivel de injerencia es un nivel altísimo. Vamos a discutir mucho más sobre. Y esto sin duda da muchísimo poder a la medicina, muchísimo. Eh, Esta medicalización de la vida la van a criticar un montón de autores, entre ellos Michel Foucault, que es quien introduce el concepto de biopolítica, y luego los biopolíticos, que son los que siguen esta corriente, que analizan las políticas que usan la medicina y sobre todo la biología, ¿no? La medicina apoyada en la biología para ejercer dominio sobre las personas, ¿no? Cómo determinadas dinámicas de poder se dan y juegan a través de la medicina. Eh, y terminan en prácticas en prácticas de dominación hacia las personas. Les voy a recomendar muy enfáticamente este texto, que es El nacimiento de la clínica, que creo que todo médico debería leerlo, este, de Michel Foucault. Bien, pero creo que debería ser material básico de la carrera. Pero bueno, eh, pero sí, es una herramienta de poder la medicina, ¿no? Y puede ser usada para dominar a las personas, ¿no? Y esa dominación puede ser una dominación más o menos benevolente y más o menos por respeto de la autonomía, eso lo veo mucho más difícil, ¿no? Pero imaginémonos que cuando uno dice esto es sano, eh, la gente escucha, ¿sí? Porque uno es médico. Y eso es un montón de poder. Y de vuelta, ese poder puede ser usado para cosas que no tienen nada que ver con la salud. Eh, o bueno, en cualquier caso hay que discutir qué es salud. Em,
no solo puede ser usado, sino que lo es, quiero decir, esto tiene que quedar claro, lo es sistemáticamente. Por eso creo que tenemos que revisar nuestras prácticas. No lo estoy diciendo como una cosa teórica, abstracta. Creo que tenemos que revisar nuestras prácticas como médicos. Porque a veces nosotros que tenemos una pretensión eh, bueno, de beneficencia, de ayudar, incluso una vocación que viene por ese lado, terminamos haciendo cosas terribles, eh, muchas veces sin darnos cuenta. Y terminamos siendo instrumento de estas prácticas. Y entonces, casualmente, hablando de instrumento, la medicina es un instrumento invalorable de poder por su autoridad sobre los individuos. Sí, somos figura de autoridad, la gente nos escucha cuando hablábamos. Sobre los individuos y los pueblos, y por ello es una herramienta peligrosa, en tanto y en cuanto puede servir a muchos intereses que no son los de los individuos ni los pueblos, ¿sí? Habría que escuchar cuáles son esos intereses de los individuos y de los pueblos, ¿no? Bien, y acá un punto que cierra un poco más esta idea con el tema del trasplante, ¿no? El tema de la objetivación de los cuerpos, ¿no? El convertir un cuerpo en un objeto. Y la medicalización de nuestra vida objetiva nuestro cuerpo y por eso genera la necesidad de apropiarnos de él, ¿sí? De hacerlo propiedad nuestra. Es cierto que nuestra tradición médica tiene una lógica de objeto hacia hacia el cuerpo. Nosotros estudiamos la medicina, estudiamos los órganos, estudiamos el cuerpo como si fuera un objeto, lo pensamos como si fuera un objeto, no estamos pensando en sujetos cuando lo hacemos. Y eso no está mal en sí mismo, es parte, es cómo funciona eh, nuestra disciplina de estudio. El problema que tiene es que esa lógica que tiene nuestra disciplina de estudio, cuando no se limita a nuestro estudio y a la especificidad de algunas cosas de nuestra práctica que tiene relación con esto, se empieza a extender a otros ámbitos de nuestra práctica, y cuando la vida de las personas se medicaliza, esa idea del cuerpo como objeto se empieza a trasladar al conjunto de la cultura. Y eso es un problema, ¿sí? Porque está saliendo del lugar acotado que tenía y del sentido que tenía, ¿no? Si yo estudio al cuerpo y digo, bueno, voy a estudiar el hígado, eh, está bien que lo haga en ese contexto, no sé, corresponde, pareciera pertinente que lo haga en ese contexto, pero después si yo ando pensando que las personas son un hígado, tengo un problema. Bien, entonces, cuando se medicaliza la vida cotidiana de las personas en nuestra sociedad, algo de esto se empieza a filtrar. Y cuando algo de esto se empieza a filtrar, empieza a aparecer una lógica de nuestro cuerpo como objeto en nuestra vida cotidiana. Y entonces, nuestro cuerpo como objeto en esta cultura en particular parece ser algo que nosotros podemos utilizar como si fuera nuestro, ¿no? Como si estoy yo y además el cuerpo, en esta lógica dualista, que también viene de nuestra tradición filosófica, ¿no? De la modernidad en adelante. Algunos le echan la culpa a Descartes. De esto yo creo que en realidad ya estaban los griegos este problema, y no es de Descartes, pero bueno. No importa. Disquisiciones filosóficas que a ustedes no, tal vez les interesan, tal vez no, pero no tienen por qué interesarles para el contexto de esta materia. Pero el punto que sí es importante es esto, ¿no? Nuestro cuerpo como objeto de nuestro uso, como propiedad nuestra también, ¿no? Y entonces tenemos que tener en claro que nosotros no tenemos un cuerpo, sino que somos también nuestro cuerpo, ¿sí? Que no somos una cabeza flotando que usa nuestro cuerpo, sino que somos también nuestro cuerpo. Y que vivimos a través de este cuerpo y que
ponemos el cuerpo muchas veces. Y que es cierto que normalmente nosotros no notamos esa corporalidad, salvo en algunas ocasiones que que esta relación entre nosotros y nuestro cuerpo, de vuelta mi conceptualización cae en una conceptualización dualista, nosotros y nuestro cuerpo, es inevitable, y que no notamos esa decisión entre nosotros y el cuerpo, salvo cuando algo empieza a andar mal en ese cuerpo, ¿no? Y entonces tenemos que estar atentos a que en situaciones de enfermedad, esta objetivación que viene en parte de la modernidad y viene en parte de la tradición médica, profundizada por nuestra tradición médica, esta objetivación se profundiza mucho más en condiciones de enfermedad. Y esto me parece que es importante tenerlo en cuenta. Tipos de donantes vivos, esto es medio evidente, donante vivo relacionado por consanguinidad, ¿no? Aquellos que son familiares míos, no son lo mismo que aquellos donantes que están relacionados emocionalmente, como por ejemplo un cónyuge, un concubino, un padrastro, un hijastro, mi pareja. Algunos categorizan las parejas en un lugar distinto. Donante vivo no relacionado ni por consanguinidad ni emocionalmente, ¿no? De los cuales podemos tener dos tipos: el donante altruista, que dona porque quiere donar, porque quiere hacer un bien a otra persona, por lo que sea, y el donante de pago, ¿no? El donante al cual recibe plata por esto. Consideraciones acerca del donante vivo. Primero, ante la demanda importante de servicios de trasplante, existe siempre la posibilidad de que los programas de trasplante se vuelvan más permisivos a aceptar donantes vivos, ¿no? Porque hay una presión para conseguir, una fuerte presión para conseguir donantes. Aún cuando esta permisividad ponga en riesgo la seguridad de los donantes. Incluso más, la presión de esta demanda puede favorecer a prácticas de comercio en trasplantes. Hay que considerar que el donante vivo es quien debe sufrir todas las presiones sociales, culturales, médicas, morales, que lo empujen a realizar un acto supererogatorio como es el donar un órgano, ¿sí? Un acto supererogatorio, si estamos pensando que supererogatorio en el sentido de que no hay ninguna obligación de donar un órgano a nadie, ¿no? Uno lo hace por una gran buena voluntad, o bueno, hablaremos de plata después. Y esto también lo vuelve el más vulnerable en esta situación, ¿no? Y por otro lado, también el más vulnerado, porque va a ser el que va a terminar perdiendo un órgano o parte de un órgano. Bien, sin embargo, el trasplante, después hablamos de pago, pero el trasplante es posible gracias a actos supererogatorios. ¿No? Pero, al mismo tiempo, uno dice acto supererogatorio, un acto de buena voluntad, pero por otro lado, uno puede pensar que muchos donan órganos por obligación, esto que decíamos de las presiones, ¿no? Y se dice esto de algunas madres que donan órganos a sus hijos, ¿no? Y me parece que es interesante que revisemos este punto, ¿no? Porque uno siempre presume como esta buena voluntad absoluta de las madres hacia sus hijos, ¿no? Como esta voluntad de cuidarlos a toda costa. Y me parece que es interesante preguntarnos, ¿no? Si esto no plantea un ideal, en primera instancia, un ideal que después redunde en un mecanismo de presión hacia esas madres, ¿no? Como, bueno, sí, obvio que la madre va a donar
su órgano a sus hijos. Una madre quiere todo lo mejor por sus hijos, ¿no? Y entonces la madre que de golpe decía, yo no quiero donar mi órgano, va a tener una terrible presión, ¿no? Y en cualquier caso habría que distinguir la donación como un acto de buena voluntad de algunos tipos de intercambio, ¿no? Para esperar amor, agradecimiento, recompensa, ¿no? Ya sea humana o divina. Habría que distinguir en cuál de estos casos nos parece válido, pertinente y en cuál no, ¿no? Porque aparece como esto del acto de buena voluntad, pero habría que afinar un poco. Esta frase, trayéndola a Kant, obviamente, ¿no? La formulación de ley universal que nos impide usar a otro para el propio beneficio, ¿sí? La frase estaba así en el libro, lo cual suma esta confusión que suele tener mucha gente acerca de lo que dice Kant. Kant dice, no podemos usar al otro exclusivamente para el propio beneficio, ¿no? Reducir la persona a un medio para un fin, ¿no? Y acá parecía que algo de eso, de reducir a una persona a un montón de órganos para ser trasplantados, podría ser una posibilidad y eso para Kant no estaría bien. Comercialización de órganos. Algunas consideraciones, nuestra cultura en un sistema y un mundo capitalista, un mundo occidental capitalista y casi diría casi universalmente capitalista, nuestra cultura ha sido acuñada sobre la idea de las relaciones como un contrato, ¿no? No digo que todas las relaciones las pensemos como un contrato de ninguna manera, pero esto es una idea que nos atraviesa. La idea de las relaciones como contrato, como intercambio sustentado sobre una ganancia, sobre un provecho, sobre una utilidad. Y en ese intercambio comercial todo puede comprarse, ¿sí? Estoy hablando de una línea, ¿no? De algo que está presente en nuestra cultura. De vuelta no estoy diciendo que nuestra cultura se reduzca a esto, de ninguna manera. Pero es algo que está presente en nuestra cultura. Y entonces en esta lógica de intercambio comercial todo se compra o vende, ¿no? Y funciona así, y eso es válido y es justo. Incluso los cuerpos pueden convertirse solo en mercancía, lo cual empieza a ser un poco más riesgoso, empieza a parecerse a lo que nos advertía Kant. Y entonces es cierto que en este contexto todos estamos expuestos a convertirnos en mercancía cuando compran nuestro trabajo, nuestro tiempo, nuestro saber, nuestras voluntades, es decir, nuestra vida, que en última instancia no es otra que la de nuestro cuerpo, nuestra conciencia y nuestro espíritu, ¿no? Y entonces toda transacción comercial, por más honesta que sea, siempre busca el bien propio antes del ajeno, esa es su esencia, ¿no? Yo transacciono con el otro porque quiero mi beneficio, después uno puede intentar que esa transacción sea justa, honesta, etcétera, pero estoy pensando en mi beneficio. Es intrínseco a la transacción comercial. Y dentro de esta lógica, que no digo ni que esté bien ni que esté mal, es algo que está presente en nuestra cultura, pero lo que sí digo es que tenemos que estar advertidos de que esto está y que esto nos puede llevar a asumir como correctas determinadas prácticas, ¿no? Y entonces la cuestión es la siguiente, porque acá no es alguien vendiendo su cuerpo, su tiempo, sus conocimientos como forma de trabajo, sino que empieza a aparecer una lógica donde parece ser la única salida, ¿no? Y no es vender un poco de mi tiempo, no es, y ni siquiera vender un poco de mi tiempo. A ver, pongamos un ejemplo, yo estoy acá dando clases, estoy vendiendo mi tiempo, mis conocimientos, y parte de mi cuerpo a veces, que no se me malinterprete esa parte de la frase, y parte de mi cuerpo para ir y dar clases y enseñar, ¿no? Pero
tiene que ver con mi persona esto, tiene que ver con lo que a mí me gusta, tiene que ver con mi dignidad, y aun cuando hay cosas que no me gustan, como, no sé, armar los listados, o a veces, qué sé yo, corregir 4.000 informes, o cosas por el estilo, a veces vale la pena leerlos, y a veces son un montón de informes. Pero aun cuando hay cosas que no me gustan, y tiene que ver con la lógica de mi planteo de vida y de mi desarrollo de vida, ¿sí? Aun cuando sea un laburo que a uno no le gusta, puede tener que ver con, bueno, este laburo lo hago, pero me permite, me habilita a hacer otro tipo de cosas en mi vida, y puede tener una lógica con eso. Pero el problema es cuando se empieza a convertir en la única salida, vender la vida, ¿no? De uno. Uno se empieza a convertir en este medio para un fin exclusivamente, ¿no? Y ahí empieza algo a hacernos ruido. Entonces, tiempo, trabajo, salud, influencias, amistades, conocimientos, órganos, su cuerpo, ya no mi cuerpo cuando lo pongo, qué sé yo, eh, para alguna situación en medicina, que también ponemos el cuerpo, en mi práctica clínica, sino cuerpo como por ejemplo en la prostitución, o en el alquiler de vientres, que son como los ejemplos eh, más grandes de poner el cuerpo, ¿no? Los más extremos de poner el cuerpo. Y cuando esto empieza a volverse necesario para poder seguir viviendo, cuando uno tiene que poner todo de alguna manera para seguir viviendo, ahí me parece que ahí empezamos a tener un problema. Y entonces, cuando uno tiene que vender un riñón para poder seguir viviendo, y ahí tenemos un problema. Y entonces uno se pregunta, ¿puede haber un consentimiento informado válido? Ahí es válido si está firmado bajo presión económica. Bueno, el problema del turismo de trasplante, que es un problema de distintas regulaciones en distintos países, entonces me voy a otro país para que me trasplanten. Esto es un problema. Y este argumento que aparece a veces, ¿no? Del beneficio y oportunidad que puede obtener una persona para mejorar su condición económica. Vuelvo a lo anterior, ¿no? Aquí hay una condición previa, hay una condición previa grave, aparte. Eh, ¿Es válido ese consentimiento informado? ¿Es válido que alguien tenga que vender así una parte de su cuerpo, tanto poner su cuerpo para poder acceder a qué mejoría de su condición económica? Eh, no sé. La Convención de las Naciones Unidas dijo en, este, en la Convención contra la Delincuencia Organizada Internacional, dijo que el tráfico de órganos no va, es inaceptable. ¿Sí? ¿Y a qué refiere con tráfico de órganos? La obtención de transporte, transferencia, encubrimiento o recepción de personas vivas o fallecidas o sus órganos mediante amenaza, uso de fuerza u otras formas de coacción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de posición vulnerable, o la entrega o recepción de pagos o beneficios por parte de un tercero. Cualquiera de estas situaciones la considera inaceptable. Algunas consideraciones acerca de distribución de órganos y justicia, pero vamos a hacer una pausa ahora.